Es alucinante detenerse a pensar en la pura escala de nuestro planeta. Pero hay un dato en la investigación de hoy que francamente rompe cualquier esquema mental. Desde luego. O sea, en el corazón de Siberia hay una masa de agua que contiene por sí sola el 20% de toda el agua dulce no congelada de la Tierra. El lago Baikal. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Para poner esto en una perspectiva real, a escala humana, digamos, si por algún cataclismo este lago se vaciara por completo y tomáramos absolutamente todos los ríos del mundo, desde la inmensidad del Amazonas hasta el Nilo, pasando por el Mississippi y el Yangtze, Todos a la vez. todos a la vez, vertiendo sus aguas en ese gigantesco hueco, todos los ríos del planeta tardarían un año entero en volverlo a llenarlo. Es una inmensidad que desafía la lógica. Es una cifra que marea, sin duda. Y fíjate que es precisamente esa escala desproporcionada la que convierte al Baikal en algo muchísimo más profundo que un simple accidente geográfico. Su tamaño y su ubicación lo han convertido en una especie de imán para la historia humana. Y eso explica la pila de documentos tan extraña que tenemos hoy sobre la mesa para esta exploración. Ya, es que menuda mezcla. Totalmente. Quienes nos escuchan se sorprenderán al saber que estamos manejando, al mismo tiempo, informes ecológicos muy técnicos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, reportajes de inteligencia sobre tensiones fronterizas modernas y hasta crónicas sobre batallas navales y mitos siberianos. A primera vista parece que alguien ha mezclado 4 archivos distintos por error. Podría parecerlo, claro, pero la misión de este análisis a fondo es demostrar que no hay ningún error. El objetivo es desentrañar cómo ese único lago funciona como el prisma perfecto para entender nuestro mundo. Refleja desde cómo el ser humano antiguo intentaba explicarse la biología extrema a través del folclore, hasta los desastres ecológicos derivados de la Guerra Fría y, de manera crucial, el actual y delicado pulso geopolítico entre las grandes potencias. Vale, vamos a desglosar esto porque hay que empezar por el aura de misterio. Un sitio con ese volumen de agua oscura tiene que ser una fábrica de leyendas. Inevitablemente. Revisando los registros antropológicos, hay un foco recurrente en la cálida bahía de Mujorsky, que tiene las temperaturas menos gélidas de todo el lago. Durante siglos, los pobladores originarios hablaban de un dragón de agua. El clásico monstruo de las profundidades. Eso es. Lo describían como una bestia inmensa, acorazada, a la que incluso le arrojaban sacrificios, joyas y pieles para que no volcara sus embarcaciones. Ya, es el clásico instinto humano de ponerle rostro a lo desconocido, de intentar controlar lo incontrolable. Claro, pero aquí viene el giro. Uno lee eso y piensa automáticamente en el monstruo del lago Ness, ¿no? Un mito para atraer turistas. Sin embargo, en los años 80, en plena era soviética, una expedición científica sumergió equipos de ecolocalización militar en esa zona. Exacta. Ojo a eso. Y los registros oficiales muestran que el sonar rebotó contra un objeto sólido, móvil, de 30 metros de largo navegando por el fondo. Y jamás lograron identificar qué provocó ese eco. Lo fascinante aquí es que, incluso si descartamos a los monstruos, la ciencia real del Baikal supera sus propias leyendas. Ya te digo. Cuando los mitos locales hablan de un abismo sin fondo por el que las aguas conectan directamente con el inframundo, están describiendo a su manera un mecanismo geológico brutal. El Baikal no es un simple cuenco en la Tierra. Es una inmensa falla tectónica, o sea, es una grieta en la corteza continental que lleva desgarrándose entre 25 y 35 millones de años. Su profundidad oficial es de 1.642 metros. Madre mía, es que me cuesta visualizar eso. Estamos hablando de una profundidad donde podrías apillar 4 edificios Empire State, uno encima del otro, y la antena del último ni siquiera rozaría la superficie del agua. Exactamente. Y claro, esa profundidad extrema y ese aislamiento ininterrumpido durante millones de años crean unas condiciones de presión y temperatura únicas. ¿Eso explica los informes de biodiversidad? Es como una cápsula del tiempo evolutiva. Tal cual. El lago alberga más de 1.500 especies endémicas, criaturas que no existen en ningún otro rincón del universo, como la nerpa, que es la única foca de agua dulce del mundo. Es una pasada de animal, sí. Viendo estos datos biológicos me surge una duda. ¿Acaso todas estas leyendas de bestias acorazadas no son simplemente la forma precientífica de explicar fósiles jurásicos o esturiones gigantes que afloraban de las profundidades y que la biología formal tardó siglos en clasificar? Pues es una hipótesis muy sólida. Las culturas antiguas no tenían conceptos de tectónica de placas o especiación aislada. Interpretaban la geología extrema a través del prisma del relato épico. Claro.
Otro ejemplo perfecto de esta traducción de la geografía al folclore es la leyenda del río Angará. El Baikal recibe agua de más de 300 ríos, pero solo uno nace de él para drenar sus aguas, el Angará. Ujú. Con su amado, el guerrero Yenisei. Y durante su ida nocturna, la leyenda dice que Angará fue arrojando sus joyas al agua. Qué bonito. Y fíjate cómo la historia real a veces imita a la leyenda de forma escalofriante. Esa imagen de joyas en el fondo del lago deja de ser un cuento popular cuando miramos los archivos de principios del siglo XX. Esa inmensa falla tectónica de la que hablábamos es la caja fuerte más inexpugnable del planeta y guarda un tesoro real. ¿Te refieres al oro imperial? Exactamente. En 1919, tras la caída del zar, el imperio ruso colapsaba en medio de una guerra civil brutal. Para evitar que las inmensas reservas de oro cayeran en manos del Ejército Rojo, las subieron a trenes blindados hacia el este. Hacia Siberia. Eso es. Estamos hablando de unas 180 toneladas de oro puro. Para hacernos a la idea de la masa física, es el peso equivalente a varios aviones comerciales fabricados en plomo macizo. Una riqueza incalculable que desapareció en el hielo. Así es. Se sabe que parte de ese convoy descarriló mientras atravesaba el escarpado ferrocarril Circumbaikal, cayendo al abismo. Y ojo, no es un mito. En expediciones modernas, los submarinos rusos clase Mir, que son capaces de soportar presiones abisales, han iluminado el fondo y han encontrado restos de vías retorcidas, cajas podridas y ladrillos con el brillo inconfundible del oro. Ya, pero aquí entra en juego de nuevo la tectónica que mencionábamos. Aunque lo vean, recuperarlo es físicamente imposible. Ah, sí. Sí, la falla del Baikal sigue activa. Está en constante movimiento sísmico, provocando gigantescos deslizamientos de lodo submarinos. Lo que los geólogos llaman corrientes de turbidez. Cualquier intento de sacar esas toneladas de oro acaba sepultado por toneladas de sedimento en cuestión de horas. Es historia congelada. ¡Qué locura! Pero espera, porque el oro hundido no es el evento más surrealista que presenció este lago en esa época. Leyendo las crónicas de 1918, me encuentro con la batalla del lago Baikal. Ah, sí, la batalla naval. A ver si lo he entendido bien. La única batalla naval en la historia militar de los checoslovacos tuvo lugar en el corazón de Siberia, a miles de kilómetros de cualquier océano. Así es. Una anomalía militar asombrosa nacida de la pura desesperación. Hay que explicar cómo es esto posible, porque tiene tela. La legión checoslovaca estaba atrapada abriéndose paso a lo largo del ferrocarril transiberiano, completamente rodeada por el Ejército Rojo. Estaban acorralados. Claro, y si perdían el control del tramo que bordea el lago, los flanqueaban y los aniquilaban. Al no tener barcos de guerra hicieron algo inaudito. Confiscaron 2 buques de vapor civiles para transporte de pasajeros, el Sibiryak y el Fedosia. Y aquí es donde la logística de guerra se vuelve fascinante. Convirtieron barcos de vapor en acorazados improvisados, montando obuses de artillería de campaña directamente sobre la cubierta. Pero a nivel mecánico, ¿cómo no se hundieron? O sea, el retroceso de un obús disparando desde la cubierta de madera de un barco de pasajeros debería haber destrozado el casco al primer cañonazo. Desde luego. Tuvieron que reforzar las cubiertas con vigas y básicamente rezar para que la estructura aguantara la onda expansiva. Fue un riesgo suicida, pero que salió bien gracias al factor sorpresa. Aprovecharon una espesa niebla matutina para navegar hasta el puerto de Maisovsk. Las tropas del Ejército Rojo oyeron motores, pero a través de la niebla, la silueta de los vapores civiles les hizo pensar que eran barcos de suministro aliados. Ya, ¿y para cuando la niebla se levantó? Los checoslovacos abrieron fuego. Destrozaron el puerto, la estación de tren y hundieron el rompehielos armado ruso que estaba atracado. Todo en cuestión de minutos. Fíjate, si conectamos este evento aparentemente aislado con el panorama geopolítico general de la época, las consecuencias son sísmicas. Esa audacia militar resonó en todo el mundo. Hasta el punto de cambiar la política global. Totalmente. Estadistas como el presidente estadounidense Woodrow Wilson, que veía con mucho escepticismo intervenir en la caótica Rusia, leyeron los informes de esta victoria naval y cambiaron de postura. La capacidad táctica de esa legión fue el catalizador que convenció a los aliados para intervenir en Siberia. ¿Qué me dices? Y, a la larga, cimentó el apoyo diplomático que permitiría la creación de un Estado checoslovaco independiente en el corazón de Europa. O sea, una escaramuza de barcos de vapor en Siberia dibujó fronteras en Europa Central. Es que es fascinante. Sin embargo, saltando unas décadas hacia adelante, toda esa artillería de la guerra civil palidece ante lo que casi destruye al Baikal a mediados del siglo XX. La amenaza no fueron los obuses, sino la industria pesada soviética.
específicamente la fábrica de celulosa y papel de Baikalsk, la infame BPPM. Un desastre ecológico, construida en los años 60, directamente en la orilla del ecosistema más puro de la Tierra. Y aquí es donde necesito que me aclares algo, porque la lógica choca con los datos. Si los planificadores soviéticos sabían que tenían la reserva de agua dulce más valiosa del mundo, ¿por qué construir una fábrica química que vierte desechos tóxicos y cloro justo allí? Parece un sabotaje a su propio territorio. Pues parece absurdo, pero no era sabotaje, era pura y dura estrategia militar de la Guerra Fría. En esa época, la industria aeronáutica soviética necesitaba fabricar neumáticos ultra resistentes para sus bombarderos pesados de largo alcance. Vale. Y esos neumáticos requerían un tipo específico de cable de rayón, que a su vez se fabrica con celulosa de altísima calidad. El secreto para obtener esa celulosa perfecta era procesar la madera utilizando cantidades masivas de agua con una pureza extrema. Ajá, sin minerales ni impurezas. Exacto. El Baikal no fue elegido por capricho. El agua del lago era literalmente la materia prima secreta para la maquinaria de guerra soviética. Vale, entiendo el porqué histórico. Pero, entonces, ¿qué significa todo esto realmente? O sea, los informes detallan que, durante décadas, esta planta arrojó 50.000 metros cúbicos anuales de aguas residuales. Una barbaridad. Sí, pero a ver, si volvemos a la escala del inicio, a ese inmenso abismo de 1.600 metros de profundidad. 50.000 metros cúbicos en el lago de agua dulce más grande del mundo, pues la intuición me dice que esa contaminación simplemente se diluye hasta volverse indetectable. Sería literalmente una gota en el océano. Ya, pero esa es exactamente la falsa premisa bajo la que operaron durante años. En un río cálido o en un océano tropical, la radiación solar y las altas temperaturas aceleran el metabolismo de las bacterias que descomponen los tóxicos. Claro, el ecosistema lo limpia. Pero el Baikal es profundo, oscuro y extremadamente frío. La temperatura media del agua ralentiza la actividad biológica. Esto significa que el ecosistema carece de la capacidad para digerir la contaminación rápidamente. O sea que se queda ahí. Exactamente. En lugar de diluirse y desaparecer, los metales pesados y las dioxinas se asientan, se acumulan en el lecho del lago y entran en la cadena alimenticia de esas especies únicas que mencionábamos antes. He entendido el mecanismo ecológico. Pero, a ver, la Guerra Fría terminó. Ya no necesitan esos bombarderos. ¿Por qué no la cierran y ya está? Leyendo documentos recientes, el cierre de la planta ha sido un proceso agónico y prolongadísimo. Pues porque aquí el ecosistema natural colisiona con el ecosistema humano. La ciudad de Baikalsk nació alrededor de la fábrica. De sus 15.000 habitantes, una inmensa parte dependía directamente de los salarios de la planta, y el resto lo hacía de la economía satélite que ésta generaba. Claro, el impacto social. Eso es. Cerrar la válvula de los residuos tóxicos significaba apagar la calefacción y el sustento de miles de familias en medio de Siberia. Es el dilema más trágico del conservacionismo. O sea, ¿cómo salvas un lago sin condenar a la pobreza a las personas que viven en sus orillas? Qué complicado. Y ese dilema ni siquiera se limita a las orillas rusas, porque la geografía no respeta los mapas políticos. Fíjate en los informes sobre el río Selenga. El principal afluente. Exacto. Este río nace en Mongolia, fluye hacia el norte y aporta el 60% de toda el agua que entra al Baikal. Pues bien, la fiebre del oro moderna en Mongolia, utilizando métodos de extracción brutales con cañones de agua, cianuro y mercurio, ha convertido al río Selenga en algo parecido a una vía intravenosa. ¡Qué imagen tan gráfica! Es que está inyectando metales pesados directamente en el corazón del Baikal, eludiendo cualquier filtro natural. Y para un problema transnacional como ese, las soluciones centralizadas desde Moscú a menudo resultaban inútiles. Por eso es digno de estudio el enfoque que tomaron instituciones como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Banco Mundial a finales de los 90. ¿Qué hicieron exactamente? Pues al ver que los grandes proyectos de infraestructura fracasaban por la burocracia bizantina, decidieron inyectar capital en la base, directamente a nivel local. Sí, los documentos cifran en casi $2 millones el dinero repartido. Pero lo interesante no es la cantidad, sino la metodología. O sea, no construyeron presas gigantes. No, para nada. Dieron microsubvenciones de $3.000 o $5.000 a maestros rurales, a pequeñas ONGs locales, a biólogos de campo. Sembraron lo que llamaron una ideología Baikal entre más de 80.000 residentes. Exactamente. La premisa era
que si le enseñas a un habitante local que puede ganar más dinero a largo plazo con el ecoturismo o la investigación que talando árboles para la fábrica de papel, pues se convertirá en el escudo más feroz del lago. Y es una estrategia brillante a nivel local, sin duda. Pero frena un momento. Dime. Toda esa ideología y defensa ciudadana choca contra un muro de titanio cuando entramos en las grandes ligas globales. Y aquí es donde se pone muy interesante. Las fuentes que estamos manejando, concretamente los informes de los servicios de inteligencia de Ucrania, el SZRU, nos obligan a cambiar el prisma hacia la geopolítica. Sí, un salto de escala tremendo. Eso sí, es importante aclarar, por supuesto, que nuestra labor en esta exploración es mantener una imparcialidad estricta. Nos limitamos a exponer fríamente los datos y perspectivas que recogen estas fuentes sobre la tensión en la zona, sin tomar partido alguno. Indudablemente. Y lo que recogen es que el inmenso valor estratégico de este recurso ha convertido a los alrededores del lago en un tablero de ajedrez entre Rusia y China. Tal cual. Los informes documentan una inyección masiva de capital chino adquiriendo terrenos a orillas del Baikal. Compran propiedades, levantan infraestructuras turísticas enfocadas exclusivamente en visitantes chinos y desplazan económicamente a los operadores locales. Generando un roce constante, claro. El nivel de fricción social es altísimo. Se describe un enfado palpable en la población rusa, que llegó a su límite con el proyecto de una planta embotelladora financiada por China. La mera imagen mecánica de enormes tuberías succionando el agua más pura de Rusia para venderla en el mercado chino, pues desató protestas callejeras. Es que toca un nervio muy profundo de soberanía y orgullo nacional. Y la situación se inflama con incidentes que, aunque puedan parecer anecdóticos, tienen una carga simbólica inmensa. ¿Te refieres a los turistas con las camisetas? Sí, justo. Sí. Los registros recogen cómo la población rusa ha reaccionado con verdadera alarma al ver turistas chinos paseando por Siberia con ropa que reza «El lago es nuestro», una referencia a antiguas y, digamos, muy dudosas reclamaciones territoriales de la era de la dinastía Han. Para quien vive allí, ver eso en su propia calle dispara lo que los analistas llaman la ansiedad siberiana. Y esto plantea una pregunta importante sobre el orden global actual. Cuando vemos los discursos oficiales donde Pekín y Moscú celebran su asociación estratégica o su alianza sin límites, ¿qué es lo que hay realmente detrás de las cámaras? Porque si miramos la superficie parecen un frente unido e inquebrantable contra el orden occidental. En la superficie la coordinación es total. Votan en bloque en el Consejo de Seguridad de la ONU. Intercambian tecnología militar al más alto nivel, como los cazas Su-35 o los sistemas antiaéreos S-400. Sí, a nivel armamentístico van de la mano. Las fuentes también relatan cómo los ejércitos ruso y chino han realizado maniobras conjuntas masivas, como los ejercicios Vostok, con decenas de miles de soldados practicando codo con codo, además de patrullas conjuntas de bombarderos sobre el mar de China Oriental. A simple vista es la alianza definitiva del siglo XXI. Ya, pero sin embargo, si rascas esa superficie, encuentras de nuevo una falla tectónica inmensa. Es una alianza profundamente asimétrica, nacida de la conveniencia táctica y plagada de desconfianza. Claro. O sea, la economía de China es sencillamente 8 veces mayor que la rusa. En los despachos de Moscú hay un pánico silencioso a convertirse en lo que los geopolíticos llaman un apéndice de materias primas. Eso significa básicamente asumir el rol de ser el que cava en la mina, mientras el otro fabrica la tecnología. Exactamente. Rusia extrae la materia prima a bajo coste y China se lleva el valor añadido. Un ejemplo claro que exponen los documentos es el yacimiento de carbón de Zhassounanskoye. Desarrollado con capital chino, está diseñado estructuralmente para enviar 5 millones de toneladas anuales directamente a China, dejando atrás el impacto ambiental en las reservas rusas. Y tras las sanciones internacionales por la anexión de Crimea en 2014, Rusia necesitaba desesperadamente el dinero y los mercados chinos. Entiendo. ¿Proyectos faraónicos como el gasoducto Fuerza de Siberia son un salvavidas económico? Pero afianzan esa dependencia estructural. Totalmente. Y es que no es solo el dinero, es la demografía. Los números son asombrosos, la verdad. El Distrito Federal del Lejano Oriente ruso, una extensión de tierra colosal, tiene a duras penas 6 millones de habitantes. Y justo cruzando la frontera sur, en las provincias del noreste de China, hay más de 100 millones de personas. Es una desproporción abismal. La presión demográfica es como una olla express. Es fácil entender el temor existencial de Rusia a que Siberia sea absorbida, de facto, a través de la economía y la demografía, sin que se dispare una sola bala.
Esa es la gran paradoja de esta relación. Frente al mundo occidental se dan la mano. Pero a nivel interno, Rusia mantiene instalaciones militares estratégicas y un arsenal de disuasión nuclear en esa región oriental, no solo pensando en la OTAN, sino también vigilando muy de cerca cualquier movimiento a largo plazo de su supuesto socio del sur. Es fascinante ver cómo todos los hilos que hemos tirado a lo largo de este análisis terminan convergiendo de nuevo en las mismas aguas profundas. Es como si todo estuviera conectado. Empezamos con el intento de los antiguos de racionalizar el abismo geológico, mediante leyendas de dragones. Luego navegamos sobre el oro zarista atrapado por las fuerzas tectónicas. Presenciamos cómo batallas navales absurdas reconfiguraron el mapa europeo y cómo el agua pura fue combustible tanto para la industria militar soviética como para la supervivencia de las comunidades locales. Y finalmente, cómo hoy en día esa misma agua y esos recursos son el barómetro que mide la tensión soterrada entre dos potencias nucleares vecinas. El Baikal ha sido testigo silencioso de todo esto, pero los datos ecológicos nos dejan un último apunte crítico. La composición del lago está cambiando. El calentamiento global está alterando lentamente los ciclos de oxígeno y nutrientes en esas profundidades milenarias, como sugerían los informes que revisamos. Y a nivel global, el agua dulce de calidad está pasando de ser un derecho garantizado a ser el recurso más escaso de las próximas décadas. Y aquí viene la reflexión que deberíamos hacernos todos tras este estudio minucioso de las fuentes. A lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI, las tensiones e intervenciones en Siberia han estado dictadas por el control de la tierra, el carbón, el petróleo y el gas natural. Pues la gran pregunta abierta para quienes nos escuchan es la siguiente. A medida que los ríos se sequen y los acuíferos colapsen a nivel mundial, llegará el momento en que un lago que contiene el 20% del agua dulce de la Tierra desencadena conflictos diplomáticos o incluso militares mucho más feroces que los que hoy vemos por el petróleo. Alimenta escalofríos pensarlo, de verdad. Porque si recordamos el dato con el que abrimos nuestra exploración de hoy, si por algún motivo este lago se vaciara y pusiéramos todos los ríos del planeta a llenarlo, tardarían un año entero en conseguirlo. La gran duda para las próximas